miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Desde el programa Voces desde los Territorios de Radio Cordón Marga, estamos emitiendo un programa especial en relación a la situación que está ocurriendo en Bolivia en estos momentos. Y para ello invitamos a nuestro gran amigo, ya doctor en Ciencias Sociales y Políticas, el doctor Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estoy tratando de ajustar mejor la cámara para que nos podamos ver bien. En eso estamos, pero bien, estamos esperando el inicio. Bueno. ¿Se ve bien? Sí, pregunto, se ve perfecto. Se ve perfecto. Okay. ¿Y se escucha bien? Se escucha perfecto. Bien. Bueno, partiendo, digamos, con el tema, Bolivia en estos momentos está convulsionado por una situación en la cual la Central Obrera de Trabajadores llamó a un paro nacional en semanas atrás, a la cual se unieron los campesinos, se unieron los estudiantes, en pos de sacar al gobierno, digamos, que tiene en estos momentos Bolivia. Y para ello, Juan Carlos, que tiene una gran experiencia respecto a la historia política de Bolivia, nos puede explicar la situación, qué es lo que está pasando en estos momentos entre el gobierno y los sectores populares de dicho país. Compañero Juan Carlos, le dejo el telón para usted solo. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a todas y a todos los auditores de este programa de Voces desde los Territorios. Es un placer volver a estar con ustedes por esta forma tan especial que nos legó la pandemia, pero que ha sido un acierto para poder difundir una serie de cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Y hoy día estamos dispuestos a conversar sobre la situación política que experimenta, en este caso, Bolivia. Nuestra hermana sociedad boliviana está atravesando por un conjunto de manifestaciones, protestas, de cierre de cortes de bloqueo de carreteras, etcétera. Y esto solo a 6 meses de haber asumido el reciente gobierno del presidente Rodrigo Paz. Entonces la pregunta que nos podemos hacer hoy en día, ¿qué es lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo en
en Bolivia. Para poder adentrarse en esta, como diría René Zabaleta, abigarrada historia reciente boliviana, porque no vamos a hacer una historia larga, sino que una reciente historia boliviana, hay que remitirse a factores que podríamos denominar factores estructurales de corta duración, para no hablar de factores estructurales de larga duración, que involucraría todo el siglo XX como también parte importante del siglo XIX boliviano, sino para referirnos, por decirlo de alguna forma, a los últimos 25 años, al último cuarto de siglo de historia política y social boliviana. Pero también para poder explicarse el fenómeno que está ocurriendo hoy día en Bolivia, habrá que remitirse a cuestiones que son más bien coyunturales, que tienen que ver con la corta duración y que tienen que ver con situaciones específicas de ocurrido en los últimos 6 meses. Cuando hablamos de coyuntura, hasta podemos hablar de una coyuntura de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. En este caso vamos a hablar de una coyuntura histórica, política, de 6 meses. Los 6 meses de gobierno del presidente Rodrigo Paz. Las explicaciones son siempre un conjunto de hipótesis que nosotros podemos levantar sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, y estos acontecimientos los estamos observando fundamentalmente a través de la prensa, a través de los medios de comunicación virtuales, a través de las redes sociales, a través de las conversaciones que hemos podido tener con personas que están en Bolivia. Por lo tanto, este es un análisis que está armado fundamentalmente a través de un conjunto de información que hemos recogido a lo largo de este último mes, han sido un mes completo, ya 5 semanas, 6 semanas, de manifestaciones sociales a lo largo y ancho del territorio nacional boliviano. Por lo tanto, todo lo que yo diga en este momento, ¿cierto?, son conjeturas, planteos hipotéticos acerca de lo que está llevándose a cabo en Bolivia, sobre la base de un conjunto de lecturas, como también de un conjunto de elementos que nosotros hemos recopilado a lo largo de los últimos 10 años que yo he estado trabajando el tema boliviano. El tema boliviano yo lo trabajé fundamentalmente en mi proceso de estudios postdoctorales, allí en Bolivia, que estuve visitándola, ¿cierto?, recorriéndola, llegando a ciertas conclusiones y que se vieron plasmadas, y esto no es ninguna propaganda, sino que se vieron plasmadas en un libro que publicamos en el año 2017, que se denomina Bolivia Hoy. Y nos preguntamos, ¿una democracia postcolonial o anticolonial? Este libro que yo tengo en mis manos fue producido, ¿cierto?, por el CIPSAL, por el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, que yo dirijo, y reunimos un conjunto de textos que hablaban de una Bolivia que parece o que habría llegado a su fin en el 2025, que era la Bolivia que se había construido una nueva constitución política, que había dado origen a un Estado, al Estado plurinacional, es decir, una Bolivia que estaba construyendo un tipo de democracia radicalmente distinta de la democracia liberal burguesa
o liberal parlamentaria o liberal que existe en el resto de los países latinoamericanos. En ese momento nosotros también planteamos que Bolivia estaba en un proceso revolucionario y que ese proceso revolucionario constituía una de las últimas revoluciones que se habían producido en la región, y especialmente en el ciclo de que se inauguró con la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez, y continuada, ¿cierto?, las revoluciones del siglo XXI con la revolución ciudadana de Rafael Correa. Y nosotros, ¿cierto?, veíamos el año pasado en un curso que hicimos por esta misma radio, sobre las revoluciones, que finalizábamos con la revolución boliviana, con la revolución bolivariana, con la revolución ecuatoriana, y sosteníamos que la única revolución que estaba quedando en pie era la revolución bolivariana. Y porque la revolución ciudadana de Rafael Correa había sido francamente derrotada en distintas ocasiones por las fuerzas políticas de derecha en actos electorales. Y también teníamos que la revolución boliviana, atravesada por una serie de dificultades, dado el conflicto que se había originado al interior del partido Movimiento hacia el Socialismo, el MAS, entre lo que era la figura y liderazgo de Evo Morales y el presidente en ejercicio en aquel momento, que era Luis Arce. Esa disputa entre ellos había ocasionado, ¿cierto?, la división del movimiento hacia el socialismo. El movimiento MAS era, de acuerdo a lo que se ha establecido, era un instrumento político de la soberanía de los pueblos bolivianos para poder participar activamente en los comicios, en los procesos electorales, y dar lugar a esa revolución democrática, cultural, que significó 19 años de gobierno por parte de Bolivia, por parte del MAS en Bolivia, digámoslo así. Ese proceso que condujo durante años el presidente Evo Morales generó una serie de transformaciones y cambios al interior de la sociedad boliviana, que para algunos eran cambios insuficientes y para otros eran cambios realmente radicales y fundamentalmente que provocaban la emergencia y constitución de una nueva sociedad en Bolivia, de una nueva Bolivia. Esta nueva Bolivia, ¿cierto?, que vive una situación de un golpe de Estado en el 2019, una dictadura corta pero muy dañina, ¿cierto?, que va a llevar a la realización de nuevos comicios y logra, ¿cierto?, triunfar Luis Arce, que había sido ministro de Economía del presidente Evo Morales. Sin embargo, los egos, las formas de interpretar de una u otra manera el proceso político, llevó a que estos dos líderes del MAS, del instrumento político, comenzaran una rivalidad, una lucha fratricida entre ellos, que llevó al quiebre del partido y lo peor de todo, que hizo que en las elecciones
las elecciones del año pasado, el MAS se derrumbara, se destrozara, cayendo, ¿cierto?, del pedestal del poder al suelo, partiéndose en miles de pedazos y teniendo una muy mala representación y perdiendo el gobierno. Y el gobierno lo obtiene un dirigente político con relativa trayectoria, pero un hombre que se planteaba como de centro derecha, pero que era anti-oligárquico y al mismo tiempo se presentaba anti-MAS. O sea, un sujeto que aparece en la política, que pertenece por familia a la dirigencia y a la clase política boliviana, pero que pero sin ninguna participación durante los 19 años de transformaciones políticas que había vivido Bolivia. Y por lo tanto, se genera la posibilidad de que este señor, que todas las encuestas, todas las observaciones no le daban ninguna posibilidad de que se convirtiera en ganador en la primera vuelta, pero por lo tanto no se percibía como que si fuera él a llegar a la presidencia. Los otros candidatos, el que mayor posibilidades tenía, era un viejo representante, diríamos, añoso representante de la derecha más reaccionaria y oligárquica de Bolivia, que era el expresidente Tuto Quiroga, o es candidato a la presidencia Tuto Quiroga. Este señor, que representaba los intereses de la oligarquía boliviana, ¿cierto?, competía, ¿cierto?, con otros que algunos tenían más o menos posibilidades en ese sentido. En el caso del MAS, llevaban a un joven político que había sido presidente del Parlamento, Andrónico, se me fue el apellido, pero Andrónico, que tenía, ¿cierto?, algunas posibilidades porque se pensaba que la gente del MAS podía votar por él, y que resultó, ¿cierto?, realmente un fracaso porque no logró recoger ninguna adhesión mayoritaria del asunto, de los comicios en ese sentido. Entonces se produce esta emergencia, esta ganancia. Es como el dicho popular que tenemos acá los chilenos, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en este caso, ¿cierto?, la ganancia que quien pescó, ¿cierto?, en este río de turbulencia que existía al interior del MAS fue justamente Rodrigo Paz. Ahora, Rodrigo Paz tenía muy pocas luces para ser presidente de Bolivia. No tenía un proyecto político, no tenía un equipo, no tenía nada. Solamente él y una marca política prestada, que era la de la democracia cristiana, que para poder competir. Y él tampoco tenía la idea que iba a triunfar dentro de los comicios. Incluso, como decíamos, las encuestas no le daban más que el 3%. Sin embargo, en la política, en las elecciones, en los procesos que están en ese sentido, hay siempre sorpresas, y la sorpresa la dieron dos situaciones que son muy importantes para lo que se vive hoy día. Dos situaciones. Una,
que gana con el 36% de los votos emitidos, válidamente sufragados, gana la primera vuelta, ¿cierto?, Rodrigo Paz, y en segundo lugar, el Tuto Quiroga. Y después todos los demás, que no tienen ninguna participación. Sin embargo, hay un dato que se tomó como un dato importante, pero que de ahí al mismo tiempo muchos pensaron que ahí estaba lo que siempre se denomina la reserva política, la reserva del movimiento social popular, la reserva del proceso que había conducido Evo Morales. El expresidente Morales, durante el proceso de campaña, que no se podía presentar como candidato, y ahí estaba su molestia, ahí estaba también su enojo, su rabia con el régimen o con el gobierno de Luis Arce, en que él llama a votar nulo o a abstenerse. Y el resultado sorprendente es que aproximadamente el 20% de la población electoralmente activa logra, ¿cierto?, seguir lo planteado por Morales, en que más de 1 millón y tantas de personas, casi 2 millones, se abstienen o votan nulo. Lo cual, sin duda, hace pensar que esa es una reserva política, cultural, ideológica, en favor del proceso que estaba llegando supuestamente a su fin en ese momento. Era notorio, ¿cierto?, de que algo estaba cambiando en la sociedad boliviana, algo estaba cambiando al interior del régimen político, algo estaba sucediendo con la democracia que los bolivianos populares fundamentalmente habían construido en los últimos 19 años de gobierno del MAS. La decepción de la derrota generó una serie de análisis en la cual, ¿cierto?, Bolivia entraba en la senda de las distintas derechas latinoamericanas que entraban, ¿cierto?, en Argentina con Milei. También ya se visualizaba a finales del 25, ¿cierto?, el triunfo de Kast en Chile y una serie de otros grupos de derechas alcanzando el poder en el sentido de que todos los procesos progresistas llegaban a su fin a la mitad de la década de los 20 del siglo XXI. El año lo comenzamos también con la derrota, con la invasión, con el secuestro del presidente Maduro en Venezuela y la transformación de la revolución bolivariana en algo que hoy día tiene muchos más puntos suspensivos que posibilidades reales y efectivas de llevarse a cabo o completar su proceso, porque la entrega del presidente Maduro significó también el retroceso de las posiciones antiimperialistas por parte del régimen que continuó a la figura del presidente, que es el de Daisy Rodríguez. O sea, si uno mira el mapa ahora recientemente, el domingo pasado, el domingo reciente, en las elecciones, 31 de mayo, en las elecciones de Colombia, el candidato de continuidad del gobierno de Petro, que era Iván Cepeda,
pierde, ¿cierto?, la elección frente a la conducción que realizaba un aspirante de derecha tremendamente, diríamos, populista, un payaso de la política. Pero siguiendo a los payasos mayores, especialmente al payaso principal de este, que es el presidente Trump, siguiendo la misma actitud de oposiciones del presidente Milei, bueno, se hacía con 10 millones de votos de la primera, ganada la primera vuelta, y ahora tienen que enfrentarse en una segunda, donde las posibilidades de Iván Cepeda son bastante difíciles o complejas, para no decir imposibles de remontar a través de una serie de ejercicios que podrían ser como lograr convencer que el grupo de gente que está en la abstención pueda entregar su voto a él y derrotar a la derecha y proseguir con el proceso que se había abierto con Pedro. Y no era tampoco una tremenda cambio de las condiciones materiales o las condiciones económicas, o digamos una posición resueltamente anticapitalista. No era. También está la posibilidad de que Perú se convierta en un gobierno derechista y que Keiko Fujimori, después de años y años de intentarlo, logre ser presidenta del Perú. Y así el color azul que representa a la derecha latinoamericana pintaría, ¿cierto?, todos los países de América Latina, con excepción de América del Sur, con excepción de Brasil hasta las elecciones próximas, y el del lavado Frente Amplio de Uruguay. Por lo tanto, Rodrigo Paz representaba aquello, y por eso ha recibido los respaldos más fuertes de Estados Unidos a través de una serie de ayudas económicas, políticas, estratégicas, para que pueda sostenerse en el poder. Incluso, ¿cierto?, el presidente Kass ordenó la salida de un avión de la FAS cargada de una cantidad de alimentos para llevarlo a La Paz como ayuda humanitaria frente a esta rebelión de los sectores populares. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Con esta vuelta relativamente larga a la estructura de corta duración que explica, o los factores de corta duración que explicarían la llegada de nuestro amigo Rodrigo Paz al gobierno. ¿Qué es lo que se puede decir de alguna otra manera? Las lecturas politológicas, sociológicas que se hicieron del proceso apuntaban a dos líneas. Una, que la derrota y la fragmentación del MAS era la definitiva derrota, la definitiva desaparición del MAS como expresión del movimiento social popular campesino, indígena, boliviano, obrero boliviano. Y por lo tanto se daba por perdido todo aquello. Y habían otras lecturas sociológicas, políticas, menos pesimistas,
más optimistas que planteaban que esto había sido una pérdida, pero no una derrota, pero que no era el fin de lo que se había construido a lo largo de los últimos 19 años. Desde la guerra del gas, desde la guerra del agua, desde la guerra por la constitución política, por la realización, por la construcción del Estado plurinacional, por el reconocimiento cultural, ideológico, político, social de los indígenas. ¿Eh? Todo eso todavía estaba y que no se iba a perder y que iba a reaparecer en nuevas luchas sociales. Había un cierto optimismo dentro de la derrota de que eso era posible porque se había construido, ¿cierto? Un caparazón, se habían construido elementos culturales que permitirían, ¿cierto?, que Bolivia pudiera retomar la senda del cambio social y político que había inaugurado en los movimientos sociales y, por supuesto, el presidente Evo Morales, junto con toda la gente del MAS, etc. Había que pensar que toda esa tarea realizada no se iba a terminar. Y aquí viene lo central, lo fundamental que hay que tener presente. Y que esto queda solamente al descubierto, solamente es posible, ¿cierto?, distinguirlo cuando los hechos y los acontecimientos históricos se producen. La historia se va construyendo en la medida de que los hombres y mujeres y los actores y los agentes van actuando en ella. Nadie puede decir que lo que está aconteciendo hoy día en Bolivia estaba escrito o que se puede deducir de determinadas lecturas teóricas que por lo general siempre salen a relucir como diciendo yo lo dije, porque alguien lo había dicho antes. No, la historia tiene recovecos, tiene muchos meandros, tiene vericuetos en que aparece un proceso, desaparecen otros, emergen situaciones que son radicalmente nuevas, pero que tienen raíces en lo que se había construido, de lo que se había planteado en algún momento u otro. Hay una idea que es muy potente, que yo tengo la impresión de que es una de las ideas que nos permitirían a muchos latinoamericanos tomar algunos elementos de que ahí se ha producido, porque eso comprueba cierta hipótesis de que es posible construir aquello. Y me refiero a la construcción de lo que yo he llamado muchas veces el partido movimiento o el movimiento partido, porque aquí siempre está la discusión quién constituye a quién, si es el movimiento que constituye al partido o el partido y sus planteos genera el movimiento. En el caso boliviano que hemos estado revisando con mucho detalle, acuciosidad, rigurosidad, uno observa un elemento que a mí me parece fundamental. Es que la crisis que se vive al interior del MAS, del partido Movimiento hacia el Socialismo, que está señalado con lo que continúa
con el instrumento, voy a decir, político, que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPSP. El más, dentro de esta lógica, de este orden así puesto, significa que el MAS es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y que aparece con un guión en todas las escritos, aparece como un guión que marca que ahí hay un elemento que lo distingue, que distingue a esa situación. ¿Qué significa esto? Que el MAS era un instrumento político utilizado por el movimiento popular, pero, y aquí viene lo importante, pero no era el movimiento popular en sí. Esto es lo interesante. Esto es lo fundamental. El MAS era el instrumento político por la soberanía de los pueblos, pero no era el representante o no era el movimiento popular en sí. Por lo tanto, que desapareciera el MAS, como desaparece electoralmente en las elecciones pasadas, no significa, y este es el elemento fundamental, no significa que el movimiento popular haya desaparecido o que el movimiento popular haya sido el derrotado en las elecciones pasadas. ¿Captan? Es decir, los bolivianos han logrado establecer de que sus organizaciones sociales, sus bases sociales y sus organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera, las cientos de organizaciones que constituyen el movimiento popular, ¿cierto?, no sea atrapado, ni sea, ¿cierto?, establecidos bajo la égida de un partido político. Por lo tanto, cuando se produce la derrota del MAS y se produce todo el quiebre político que se había vivido durante el gobierno de Arce y estas disputas por la conducción del partido, no es que se estuvieran discutiendo o estaban discutiendo justamente la conducción del partido, pero no estaban discutiendo la conducción del movimiento popular. El movimiento popular observaba tal vez con interés cómo su instrumento político se estaba desapareciendo, cómo se estaba extinguiendo el MAS, pero no se estaba extinguiendo el movimiento popular. Esto es lo interesante, esto es lo más llamativo del proceso boliviano. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis institucional, cuando ha habido esta crisis en los partidos políticos de izquierda, es como que si los partidos políticos fueran responsables de la existencia misma del movimiento popular. Y la existencia misma del movimiento popular fueran los partidos políticos. Si no hay partido político, no hay movimiento popular. Ahí está el error. El movimiento popular existe, o por lo menos en Bolivia ha quedado demostrado que existe independientemente de tener o no tener un instrumento político como el MAS.
Y vamos a ver que lo que sigue, que esto tiene mucha importancia para lo que está ocurriendo también y lo que puede ser, lo que yo abro como en esta disertación, abro como pregunta. ¿Bolivia está en la ruta de la revolución social? Ese es el tema. Yo decía que la implosión del MAS, la desaparición del MAS como actor político, como agente político, como agente histórico, no implicaba la destrucción del movimiento popular. El movimiento popular, representado por cientos de organizaciones sociales comunitarias, organizaciones obreras, organizaciones de los maestros rurales, de los maestros urbanos, de los trabajadores, de la COP, la Central Obrera Boliviana, y una serie de otras organizaciones que han estado presentes en esta lucha que se inicia en Bolivia como consecuencia de una mala gestión del gobierno de nuestro amigo Rodrigo Paz. Hubo un repliegue, hubo un volverse hacia adentro, pero esta salida que ha experimentado desde el 1 de mayo la sociedad boliviana del movimiento popular, de las masas populares en las calles, en los bloqueos, en las rutas, en una serie de actividades y acciones, está demostrando de que para esos sectores tener un partido, movimiento como era el MAS, no es lo necesariamente fundamental para hacerse presente en la historia, para hacerse presente en el escenario histórico actual. Por lo tanto, tienen la fuerza y sobre todo hay algo muy importante, tienen la autonomía para lograr, ¿cierto?, constituirse y hacer su accionar como lo están haciendo hoy en día. Por lo tanto, la lectura que se realiza, y especialmente realiza algunos sectores de izquierda, como también la derecha en Bolivia, es algo muy notorio y muy claro. Ahora, ¿por qué al presidente Rodrigo Paz se le produce esta revuelta a 6 meses de su gobierno? Fundamentalmente porque la derecha boliviana, a diferencia, y aquí lo quiero marcar, a diferencia de la derecha chilena, para poner una sola derecha, y no referirme a la Argentina u otras derechas, la derecha chilena tiene proyecto. Tiene proyecto, aunque no tiene instrumentos o programas de gobierno, que es distinto. El presidente Rodrigo Paz llegó a la presidencia totalmente carente de un proyecto. Llegó a la presidencia a improvisar una situación. Y por lo tanto eso significó que entró rápidamente en una serie de conflictos que tenían que ver con una serie de medidas que él adopta para apoyar fundamentalmente a los sectores más ricos de la población boliviana, es decir, afectar y favorecer a los sectores burgueses, tanto nacionales como también transnacionales que existen en Bolivia.
en perjuicio de los sectores populares y en perjuicio de todos los sectores que habían ido logrando a través de la constitución del Estado plurinacional boliviano. Esto es muy interesante porque muchas veces se dijo que el Estado plurinacional boliviano era como una entelequia que en realidad no existía, pero francamente hoy día lo que hace que los sectores populares y las masas populares se levanten contra el gobierno de Paz es justamente el hecho de que existe un Estado plurinacional que no es que sea un Estado como los anteriores, en los cuales los sectores populares existían, pero no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de posibilidades de realización política en él. Ahora, en el Estado plurinacional, estos sectores son parte de ese Estado. Ellos fueron parte de la construcción de ese Estado plurinacional y por lo tanto, como son constructores de ese Estado nacional, intervienen para que este Estado plurinacional no sea desmantelado. Están defendiendo una forma estatal. Están defendiendo un sistema estatal. No significa de ninguna manera, como algunos han interpretado, que están defendiendo el régimen democrático por el hecho de que muchas veces algunos sectores de estos movilizados plantean la renuncia del presidente Rodrigo Paz y al mismo tiempo llaman o plantean el llamado a nuevas elecciones. Esa es una temática interesante. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo partícipe a todos o no quieren hacer partícipe de que están defendiendo un régimen político democrático liberal. Lo que están defendiendo, según algunos autores bolivianos, que están defendiendo un tipo de democracia, que es el tipo de democracia tanto comunitaria como participativa. Aquí lo que está en proceso de defensa y de lucha por establecer, ¿cierto?, un régimen político efectivamente de democracia participativa, como también de democracia comunitaria. Es decir, la democracia comunitaria que parte desde abajo, desde los sectores populares y se manifiesta también a través de la democracia participativa, y que esta democracia participativa puede y tiene procesos electorales, pero que son procesos electorales radicalmente distintos de los que se van a producir al interior de la democracia liberal. Por lo tanto, aquí hay una defensa del Estado construido, hay una defensa de todas las conquistas logradas. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Más allá de las medidas coyunturales, por ejemplo, que decíamos que había una explicación coyuntural, más allá de las medidas coyunturales que adoptó el presidente Paz y que llevó a la movilización. Las movilizaciones en Bolivia están representando lo que se quiere defender, que es algo mucho más profundo que el iceberg que se ve con la puntita, por ejemplo, de la mala gasolina, de los precios de acá, o X o Z situación, sino que está defendiendo fundamentalmente una estructura política construida en los últimos 19 años o 20 años desde el gobierno de Evo Morales en adelante. Por esa razón, esta es una movilización profundamente heterogénea.
están movilizados con sus con sus determinados pliegos de peticiones, de demanda, etcétera, los sectores mineros, obviamente. Los sectores mineros siempre han sido un agente de cambio social y político en Bolivia. Que no estén los mineros es ya preocupante, pero también están los campesinos con todas sus nomenclaturas que existen en Bolivia. Los sectores indígenas, también con sus distintas nomenclaturas que los diferencian y lo hacen complejamente difícil para poder tener y pensar que bajo el concepto de indígena estamos diciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos diciendo nada, porque los indígenas son muchos y distintas orientaciones. Como también, como ya habíamos dicho, el magisterio urbano, los profesores rurales. Es decir, todo el campo popular que fue un sector protagónico durante los últimos 19 años y que al mismo tiempo fueron sectores que respondieron de una u otra manera a los llamados de dirigentes como Evo Morales a no votar y no privilegiar el voto, y si lo hacían, votar por Rodrigo Paz, que era la forma de evitar que triunfara el candidato de las derechas, que era fundamentalmente el Tuto Quiroga. El tema, como hemos dicho y vuelvo a repetir, el único sector que tiene un proyecto político activo en Bolivia son los sectores populares. El campo político del último 20 años, 25 años ya, está en el espacio popular, no en el espacio ni de las capas medias, ni de la oligarquía, porque por decirlo de alguna forma, el triunfo de Paz fue un accidente dentro de una crisis política en la cual, los dirigentes del MAS se disputaban algo que no les correspondía disputarse, y hoy día se están replanteando esa situación. Por lo tanto, el tema fundamental es que aquí hay una construcción, hay una reconstrucción de un nuevo movimiento popular. Ya no es el viejo movimiento popular que se planteaba una nueva constitución, que se planteaba la integración de los pueblos originarios, que se planteaba la construcción de un Estado plurinacional, sino que este nuevo movimiento social que ha surgido, o movimientos sociales, organizaciones sociales, que hoy día están conduciendo la rebelión, o están, más que conduciendo, presentes en la rebelión social y política que se vive hoy en día en Bolivia, no se plantea la reconstrucción del Estado Nacional. No se plantean la construcción, sino que la mantención de la constitución política como también del Estado plurinacional. Yo tengo la impresión que el proceso no se va a detener con la caída o la derrocamiento o la renuncia de Rodrigo Paz, sino que la caída del gobierno, que esperemos que sea pronto, la caída o la renuncia de Paz va a abrir un nuevo proceso, como diríamos en jerga constitucionalista, un nuevo proceso constitucional
constituyente de la Bolivia de hoy. Esta Bolivia de hoy tiene rasgos muy parecidos a la Bolivia que estudiamos nosotros en el 17, y que muchos de los conflictos que ya aparecían en el 17 y que están dentro del libro que yo les mostraba, Bolivia hoy, están presentes hoy día. O sea, del 17 al 26 han pasado aproximadamente 8 años, y es en esos 8 años esos conflictos, esas contradicciones que estaban presentes en el 17 ya comienzan a aflorar y hoy día se están manifestando. Y se están manifestando en función de la construcción de un régimen político democrático diferente al actual, que refuerza la idea de una democracia participativa y comunitaria, construida, como decía tal vez García Linera, una democracia multiinstitucional con una base comunitaria, con una democracia participativa en lo nacional y un Estado plurinacional. Es el tema de las demandas de corta duración que están presentes. Son demandas, como ya lo he dicho y quiero dejarlo claro, que no van a interrumpir porque se logren, o que como la ley 1720 que había dictado el presidente Arce la retiró, no significa que por haber retirado esa ley de 1720 que tiene que ver con las formas de propiedad de la tierra, vayan a minorar la fuerza del movimiento. Porque este movimiento, ya me voy a referir en pocos minutos a esa situación, este movimiento está construido por diferentes actores, diferentes agentes, que es algo que podría significar un elemento de debilidad, pero también hay que reconocer que ahí hay un elemento de fortaleza muy fuerte. Por lo tanto, la democracia participativa no es la democracia que se resuelve, y esto quiero dejarlo también importante, que no se resuelve o no se reduce solo al tema eleccionario, sino que es mucho más sustantiva en términos de lo que significa la participación, la toma de decisiones, la injerencia de los actores populares en los procesos de conducción del Estado. Para ello las elecciones son un elemento constitutivo, un instrumento de selección de las autoridades, pero no se reduce, como se reduce en las democracias liberales, la importancia fundamental de las elecciones. Acá hay una consideración diferente. Y creo que estos son elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que pensar de que esta solución que muchas veces se cree que la renuncia va a llevar la estabilidad política a Bolivia, como muchos piensan que la gobernanza, la gobernabilidad está entredicho. No, lo importante es que la democracia participativa da lugar, da la palabra, impone un carácter popular al proceso. Son los sectores populares los que hoy día tienen, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, el sartén, y están cocinando a la clase política, a toda la clase política boliviana. Entonces, eso es lo que uno ve, por eso puede visualizar lo que podría ser una revolución social. Ahora, todos sabemos que para que exista una revolución social
tiene que haber algún cambio en la estructura económica. Bueno, esto es lo que el movimiento popular boliviano y los sectores que están hoy día en marcha y se están en movimiento plantean. El MAS y el instrumento, como instrumento político de la soberanía de los pueblos, hizo muchas cosas, avanzaron en muchas cosas, pero al mismo tiempo la forma como dirigió el gobierno Evo Morales con García Linera como vicepresidente y luego, ¿cierto?, Luis Arce, no fueron lo suficientemente revolucionarios para tocar, para afectar, para modificar la estructura económica de Bolivia. En la tesis de García Linera, ¿cierto?, esto había que mantener el capitalismo o desarrollar un capitalismo andino que permitiera alcanzar un desarrollo, un crecimiento, un desarrollo de las fuerzas productivas que permitiera que en un momento X de la historia se avanzara hacia una sociedad socialista, hacia una sociedad más justa, etcétera, sin explotación. Pero eso no se avanzó. Y creo que esta es la fuerza política que tiene el actual movimiento popular en Bolivia. ¿Por qué? Porque este es un movimiento que está compuesto por varias y distintas y diversas organizaciones, políticas y sociales y políticas, que a diferencia de las organizaciones políticas que llevaron y convergieron en la constitución del MAS y el instrumento político de la soberanía de los pueblos, que era una figura central en la política a fines de los años 90 y comienzos del 2000 y comienzos de lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas y todo lo demás, que era una figura nacional, que era la figura de Evo Morales. Este movimiento, esta rebelión, esta invasión, esta insurrección, esta salida a las masas, de las masas populares a la calle, no tiene liderazgo. Si ustedes observan hoy día, son múltiples las personas que pueden hablar por distintas tiras, jirones, por decirlo así, jirones de este movimiento. Pero no tiene una conducción única, no tiene un liderazgo único. Lo cual para muchos analistas, para muchas personas que provienen desde la izquierda, o echan de menos. Y que por esa razón, ¿cierto?, piensan que esto no va a funcionar. Porque siempre ha estado la idea presente del liderazgo, de la presencia del líder carismático, del conductor de las masas, aquel que con la palabra encanta y con la palabra conduce. Esa situación que siempre ha habido en nuestra América, que es la idea de que si no hay un conductor, no hay proceso político posible. Todos los procesos políticos latinoamericanos, desde la revolución de independencias, que no fueron revoluciones sociales, sino meras revoluciones políticas, tuvieron y tenían cierto... Disculpen, pero sonó el despertador. Tenían ciertos líderes que conducían los procesos. Y si desaparecía el líder, esto quedaba como descabezado, sin conducción, sin dirección, y por lo tanto todo dependía del liderazgo. El populismo
Partemos, el populismo latinoamericano fue esencialmente el liderazgo de aquel líder carismático que hablaba desde los balcones. Perón, por ejemplo, u otros que han existido. Pero este movimiento tiene la característica que hoy día, si uno busca quién es el que dirige esta rebelión, quién es el que puede hablar a nombre de estos grupos sublevados, insurrectos, con el presidente de la República, no hay. Eso es una situación que no es nueva en Bolivia. En Bolivia ha tenido otras rebeliones donde no han habido ciertos liderazgos claros, o cuando muchas veces rebeliones donde rebeliones como aquella que ocurrió por los mineros, en la cual cierto el liderazgo renunciaba a no tomar la conducción del poder. ¿Ya? Esto también está en lo que es la historia político-cultural de Bolivia. De manera que tampoco quiero señalar que tampoco detrás de este movimiento está la figura del presidente Evo Morales. Es curioso porque la figura del presidente Evo Morales, que podría haber estado, ¿cierto? Porque él constituye una figura histórica, una persona que llevó adelante una serie de procesos de cambio en Bolivia, podría estar conduciéndolo, pero no lo está. No lo está porque este movimiento, por algunas fuentes que uno puede consultar o averiguar, estas fuentes nos dicen que el movimiento está en manos de sectores que en un momento tampoco estaban a favor de lo que hacía Morales. Esto es muy interesante. Según algunos analistas, plantean que el 80 o el 90% de los movilizados, es decir, de la gente que está en las calles y están accionando en los bloqueos, no tienen nada que ver con Evo Morales. Es decir, no tienen nada que ver con Evo Morales. Y de hecho, según algunos o varios analistas, dentro de los que yo me encuentro, ¿cierto?, no están, o mejor dicho, los que salieron a la calle hoy día están a las antípodas de Morales. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? A la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, denominada Tupac Katari. A las 20 provincias de La Paz, a los distintos grupos de profesores, tanto urbanos como rurales. Todos ellos tienen una clara orientación trotskista. Aquí los trotskistas van a estar felices alguna vez que puedan ganar, o alguna vez que puedan ser protagónicos en muchas actividades. Yo sé que lo voy a provocar a muchos trotskistas, amigos trotskistas, con lo que estoy diciendo. Simplemente es como algo de establecer que estos grupos que fueron los grupos que representaron a la izquierda durante los gobiernos del Evo,
durante el dominio del campo popular del MAS y el instrumento político de la soberanía de los pueblos, tenían, cierto, controlado todo el sistema político, eran hegemónicos en ese sentido, y solamente existían distintos grupos de una izquierda fundamentalmente constituida por estos grupos de trotskistas, como también, inclusive del Partido Comunista Boliviano, chiquitito, pero bueno para hacer movilizaciones, activaciones, etcétera. También estaban los sectores indianos, todos aquellos que seguían y siguen los planteamientos de Fausto Reynaga y otros grupos, pero que eran críticos activos del proceso que conducía Evo Morales, como también grupos que más bien académicos que lidera Luis Tapia, o la Silvia Rivera Cusicanqui, o las Mujeres Creando, etcétera, que eran grupos, y grupos que se oponían frente al proceso con una serie de críticas muy bien fundadas, teórica y analíticamente. Y por el otro lado, la derecha totalmente destrozada, sin ninguna capacidad de reacción frente al proceso. Pero hoy día, cierto, los que conducen fundamentalmente esta situación son los grupos que apoyan, cierto, a los trotskos, o los trotskistas apoyan a estos grupos, que tienen una crítica en función de la idea de pensar que esta rebelión, estos plantean que esta rebelión puede conducir a la revolución social. Y eso está por verse. Ahora, el tema central es, nuevamente, es que tenemos al movimiento en acción, pero no tenemos el instrumento político, o sea, no hay partido. El partido trotskista está dividido en múltiples fracciones. Por lo tanto, no hay un partido, no hay un liderazgo único. La pregunta es, la pregunta teórica, la pregunta histórica y política, que más allá de la espectacularidad de las masas en movimiento en Bolivia, estos grupos diversos que entran a la paz con una determinada forma, que van diferenciándose entre ellos por su ritmo y por su presencia, ¿cierto? Y sus planteos, ¿cómo van a hacer para resolver uno de los temas fundamentales que durante el periodo de Evo Morales en adelante fue resuelto? El tema del poder del gobierno. Partamos de esa base, el poder del gobierno. Que ese poder del gobierno fue capaz de construir, ¿cierto?, una nueva realidad política, que es el Estado plurinacional. Ahora, ese Estado plurinacional siempre mantuvo una base estructural de carácter capitalista, extractivista. Por lo tanto, cambió el carácter del Estado, pero no cambió la composición o de la estructura que lo sostiene. Siguió siendo capitalista a ultranza. Por lo tanto, lo que hoy día ocurre para que estos movimientos que se observan en Bolivia, tremendamente importantes, porque son una forma de expresar el descontento, la rabia, el enojo o la estrategia para votar a un mal gobierno como el gobierno de improvisado, mal estructurado, mal institucionalizado de Rodrigo Paz, ¿cierto? Es fundamental para que para otros países latinoamericanos que puedan seguir, no la repetición ni la reproducción de lo que ocurre en Bolivia, sino simplemente tomar algunos de los elementos fundamentales, como la construcción de este
partido-movimiento o movimiento-partido. Yo he estado insistiendo en diversas situaciones de que lo que se necesita, por ejemplo en Chile, es la construcción de un movimiento-partido o partido-movimiento en que puedan resolver tres cuestiones fundamentales. El tipo de instrumento político, la idea de la revolución, qué tipo de revolución queremos, y finalmente el sujeto. Fíjense ustedes, en Bolivia está resuelto, no ahora, no en esta coyuntura de estos últimos 5 meses, perdón, de estas últimas 5 semanas, el tema del instrumento político. Pero ya saben, tienen la experiencia de que el movimiento popular existe antes que el partido. Por lo tanto, el partido es un instrumento para poder participar, ya sea en la democracia comunitaria, ya sea para participar en la democracia participativa de carácter nacional, o si no existen esas dos, o están a media de construcción esas formas democráticas, es la democracia liberal, como lo hizo el MAS. Está claro. Instrumento tiene. Tienen una idea de revolución. Ahora menos clara de lo que existía durante los gobiernos de Evo Morales, que tenía clara sentido de una revolución democrática social, cultural. Y tienen, pero esto es lo fundamental, el sujeto está constituido. El sujeto revolucionario, el sujeto popular está constituido y se hace presente en las calles de La Paz, del Alto y de otras ciudades importantes de Bolivia. Ese sujeto popular, que es, como lo dijo René Zavaleta, un sujeto popular abigarrado, es un sujeto que hoy día tiene clara conciencia histórica de lo logrado, de lo construido, y por lo tanto está dispuesto a entrar a discutir y a defender fundamentalmente el Estado plurinacional. Eso uno lo observa en diferentes grupos, pero lo fundamental es que acá ha habido un movimiento popular que no fue derrotado en las elecciones, sino que lo que fue derrotado en las elecciones fue un instrumento político desgastado, un instrumento político dividido, un instrumento político que ya no estaba respondiendo para las tareas y para lo que el momento histórico exigía, y por lo tanto ese movimiento fue dejado por el movimiento popular, y por esa razón, ¿cierto?, no votaron o no participaron en los procesos electorales, y están hoy día en el proceso de construir un nuevo instrumento político que les permita, ¿cierto?, lograr lo que están discutiendo hoy día, que es fundamentalmente el fin de este gobierno, del mal gobierno de Rodrigo Paz, y que significaría darle un golpe muy fuerte a las intenciones de la derecha de constituirse en una opción que no tiene, porque no tiene proyecto, y que si logra sostenerse Paz, va a ser por la ayuda represiva, por la ayuda extranjera, y especialmente por la ayuda que le puede ofrecer Milei, como lo ha estado haciendo, de Argentina, o el caso de nuestro amigo Trump allá de Estados Unidos, y ahora este señor que tenemos gobernando en Chile también le brinda apoyo a Rodrigo Paz. Pero la posibilidad de que sea derrotado está abierta. Todavía la coyuntura abierta el 1 de mayo
de este año no se ha cerrado. Esta es una historia, como dicen muchos, en construcción, en desarrollo, como dicen los periodistas. ¿Ah? Pero esta es una historia que no tiene todavía fin, está en construcción. Eso es lo que yo, estimados compañeras, compañeros, yo he preparado pensando que puede servir para la comprensión de el proceso político boliviano, que lo hemos llamado, ¿cierto?, Bolivia en la ruta de la revolución social, en la ruta. Todavía va caminando. No se ha producido la revolución. Ahora, los procesos de levantamiento, y con esto termino, los procesos de levantamiento popular son expresiones de descontento, de rabia, de insurrección, pero no son revoluciones. No, que nadie les diga que en Chile, por ejemplo, como existe por ahí un libro que acaba de salir, que en Chile han habido muchas revoluciones, lo cual es falso de todas formas. Así que gracias por la escucha, gracias a José por la invitación y gracias a todos los que han escuchado esta charla hoy día. Gracias a todos. Muy interesante, digamos, su análisis respecto a lo que está ocurriendo en Bolivia, porque yo, por lo menos, digamos, pensaba de que revolución no era. Ajá. Pensaba y pensaba por lo siguiente, porque por lo que aparece, digamos, en los medios de comunicación, uno de sus grandes, digamos, petitorios era la salida solamente del gobierno de paz. Y no veía, digamos, de que trataran de, por lo menos, digamos, no se visualizaba el hecho de un cambio de régimen social. Pero por lo que tú planteas, parece que yo estaba equivocado con respecto a eso. Es que lo que pasa es que muchas veces se pone el acento por los medios de comunicación y también por algunos analistas de poner el hecho de que hay petitorios y hay demandas y hay planteos de distintos grupos por la renuncia de Rodrigo Paz. Incluso yo aquí en mi escrito pongo renuncia a Rodrigo, dice aquí una. Entonces eso pareciera que fuera lo central, pero cuando tú comienzas a desmenuzar el proceso y comienzas a darte cuenta quiénes son los actores que están dentro de esta movilización, tú comienzas a ver que hay más que eso. Por ejemplo, cosa que no toqué ahora porque no tengo toda la información suficiente para sostenerlo. Por ejemplo, el caso de los ponchos rojos. Los ponchos rojos son un actor que se constituyen durante los gobiernos de Evo y durante la época de la rebelión, de la guerra del agua y de la guerra del gas en las ciudades del Alto, y que eran como la fuerza de choque del presidente Evo Morales, que estaban dispuestos a salir a defenderlo en todo. Pero hoy día los ponchos rojos se han constituido en la expresión más acabada de la organización política y social del Alto. Y en el Alto se ha constituido una nueva clase social, no una nueva clase social, no, un nuevo segmento de una clase social que podríamos decirle que de capas medias, que algunos analistas denominan la burguesía chola. Porque provienen de todos estos grupos de gente que son conocidos y que son identificados como los cholos y las cholas, que se dedican fundamentalmente al comercio y tienen una acumulación fantástica en el Alto. Entonces, ese es un actor que también está presente. Fíjate que una de las presencias más fuertes dentro de La Paz fue la bajada desde del Alto, porque el Alto está a 4.000 y tantos metros de altura, y después viene La Paz, y bajaron los ponchos rojos para hacer manifestaciones en contra del gobierno,
porque ellos quieren un cambio para mejorar una serie de situaciones económicas, porque también Bolivia está atravesando por una crisis económica, producto, por ejemplo, del agotamiento de sus yacimientos de gas de gas fundamentalmente, con lo cual entró Bolivia en una crisis total y completa. Es decir, cuando tú no dejas de producir un recurso natural por agotamiento, ¿qué es lo que te queda? Te queda nada. Es lo que le pasa a distintos países cuando pierden un recurso natural que era relativamente importante, y en el caso de Bolivia está en los hidrocarburos como el gas. Entonces, la crisis es fuerte la crisis económica, porque frente a eso el capitalismo andino no supo responder, y por lo tanto hoy día se buscan formas nuevas de economía que puedan responder a los intereses de los sectores populares, fundamentalmente, porque tú sabes, Bolivia tiene un sector en el oriente, que solo el sector donde está la clase empresarial más importante de Bolivia, Santa Cruz y todos esos sectores, que son dominantes y que nunca han querido hacerse cargo de la parte, digamos, poniente de Bolivia, que es toda la parte de la Cochabamba, todos esos sectores propiamente tal, que tienen otra realidad económica. Por lo tanto, hoy día este nuevo grupo social que emerge, que se constituyó, que este es el dato, José, este grupo se constituyó durante la época de Evo Morales. Se constituyó durante la época, la Universidad del Alto se constituyó durante la época de Evo Morales, se constituyó durante la época del MAS, etcétera, pero hoy día ya no responden al MAS. Y por lo tanto también están tratando de construir una alternativa que sea capaz de englobar a todos estos grupos que yo decía que son organizaciones populares de base que están ligadas a los sectores trotskistas, a sectores que, y esto lo estoy diciendo no por lectura de trotskistas propiamente tal, sino que son lecturas que se hacen también desde la derecha o del centro, o analistas independientes o liberales que ven y observan quiénes son los que están conduciendo, los dirigentes que están. Pero el tema, como te decía, si tú los ves, todos estos grupos, ninguno de ellos tiene un liderazgo. Todos quieren y todos plantean, mira, fíjate que todos plantean que es necesario un cambio revolucionario. Y creo que lo más importante es eso, que hay una conciencia de la necesidad de un cambio revolucionario para Bolivia, que no sea sustituto, y este es el punto, que no es sustituto de lo anterior, sino que es cómo llevamos al máximo posible las conquistas del Estado plurinacional. Lo que no se quiere destruir es justamente el Estado plurinacional. Eso yo creo que avala, ¿cierto?, a que observemos el caso boliviano con ojos bastante claros, porque no es lo mismo estar en una sociedad como la chilena, una sociedad eminentemente neoliberal, de avanzada, una sociedad neoliberal de avanzada, que es muy distinto a una sociedad como la boliviana, que lo neoliberal lo superó como forma societal durante los últimos 20 años. Lo que no superó los últimos 20 años fue el capitalismo, que es muy distinto, pero superaron las formas neoliberales. Y eso se refleja, por ejemplo, en una serie de manifestaciones que se pueden observar en Bolivia hoy día. Hoy día no hay la defensa
de privatizaciones, nada. Pues que se buscó, imagínate que Rodrigo Paz trató de hacer exactamente lo mismo que Kast, de bajar los impuestos corporativos a las empresas. Pero eso ya está en proceso de reversión, según lo que he leído por ahí. Hay muchas cosas que están por hacerse y por concluirse después de esta primera rebelión, esta gran primera rebelión, este primer levantamiento que duró y que dura un mes, pero ya está en su fase de agotamiento y habrá que ver qué es lo que viene. No se logró en esta fase la caída de nuestro amigo Rodrigo Paz. Puede ser que eso implique seguir insistiendo en aquello. Y lo interesante es que renuncia y nuevas elecciones. El tema central es cómo van a ir a esas nuevas elecciones. ¿Van a ir todos estos grupos separados o van a constituir nuevamente un nuevo instrumento político? Y ahí yo creo que van a haber discrepancias muy fuertes con nuestros amigos trotskistas, porque ellos tienen claro que ellos constituyen el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, etcétera, etcétera, que no van a prestarse para ser instrumento político de nadie. El MAS era un partido vacío cuando lo tomó García Linera y Evo Morales. Era un partido, era una sigla, era una mera sigla que no pertenecía, no tenía componente interno. Y lo tomaron y por lo tanto lo transformaron en instrumento. Pero no es lo mismo tomar un partido trotskista que tiene toda una teoría, que tiene todo un planteo, que tiene toda una serie de visiones, de interpretaciones, que para que se transforme en instrumento político de otros. Porque ellos son el partido de la clase trabajadora. Y por lo tanto, ahí van a haber una serie de contradicciones, que es muy interesante todo lo que está pasando en Bolivia y a mí me tiene muy entusiasmado. Y más todavía que, pasó el aviso comercial, si tú quieres, que dentro de los próximos semanas aparece por Editorial Plural un libro que hemos escrito de manera conjunta, un grupo de investigadores bolivianos, son bolivianas, son 4 mujeres y yo, que hemos hecho un libro sobre la sociedad boliviana y la sociedad chilena. Entonces, ese libro es muy interesante porque marca cómo la diferenciación política social que hay en Bolivia y cómo es la sociedad chilena. Entonces, eso explica lo que hoy día podemos observar, que a los 6 meses de gobierno de Rodrigo Paz, el proceso social, político, ha llevado a producir una rebelión, una insurrección de masa durante un mes. Pero si no se produce la caída uno podría decir, si no se produce la caída del gobierno de Rodrigo Paz, también uno podría decir que ese movimiento fue mucha gente en la calle, mucha acción en la calle, muchos bloqueos, muchos cortes de ruta, etcétera, etcétera, pero sin lograr que cayera el gobierno. Porque acá lo fundamental, si uno toma otro ejemplo, es que la movilización social, con menos tiempo que la boliviana, logró votar gobierno. Y me refiero a la movilización argentina, que votó al presidente de la Rúa, o la movilización social que votó al presidente Bucarán en Bolivia, en Ecuador, o a Lucio Gutiérrez, que dio lugar al ascenso
de Rafael Correa. Entonces, también todavía está, como dije, está en proceso, está en desarrollo, todavía no concluye. Nadie puede sacar ninguna cuenta alegre del proceso. Está todavía en desarrollo. Y eso es lo interesante de la historia. La historia no tiene fines o no tiene un fin predeterminado. Puede producir cualquier fin totalmente distinto de lo que uno pudo haber pensado en un momento determinado. Las ciencias sociales no son ciencias de la predicción, son ciencias de la conjetura. No son ciencias exactas como las matemáticas o la física. Ni siquiera las matemáticas son exactas, compañero. Ya, compañero, nos vemos en una próxima oportunidad. Le doy las gracias nuevamente por haber venido a hacer este análisis. Por lo menos para mí, digamos, ha sido bastante enriquecedor y espero que nuestros oyentes también. Bueno, yo espero también lo mismo. Cuando haya sacado el libro, pues, compañero, nos avisa para que venga también a hacer una pequeña presentación de la radio. Ok, cuando salga se lo voy a tener presente aquí. ¿Ya? Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Oye, le quiero hacer una pregunta aparte, pero voy a terminar el programa y ahí te la hago. Ya, yo lo espero aquí. Espere.